Saludos, saludos mis hermanos, mis hermanas. Estamos arrancando una nueva semana en nuestra lectura cronológica de la Biblia. Qué bueno que ya hemos llegado hasta esta parte porque esto nos permite continuar aprendiendo sobre el profeta Isaías. Y justamente en Isaías capítulo 44 volvemos a encontrarnos la estructura de la frase: así dice el Señor a mi siervo Israel, no temas. Esto ya se ha convertido como en una forma de ciclo. El Señor, recuerdan, en el capítulo 40 comienza diciendo: consuela mi pueblo, y ahora una vez más nos dice: no temas. Y se nos presenta una serie de imágenes con lenguaje poético muy hermosa, de que el Señor convierte el desierto en un manantial, de que el Señor derrama aguas y así también derramará su espíritu sobre aquel pueblo que volverá a la tierra. Dios vuelve también a desafiar a los ídolos de Babilonia, a los que constantemente les dice: son hechos por manos humanas, son hechura de hombre, hechura de artesano. No pueden ver, no pueden oír, son de madera, son de fundición. Esto reitera la idea de que el pueblo fue desterrado no porque los dioses babilonios hubieran derrotado a Yahvé, que era lo que en la antigüedad se pensaba, que cuando un pueblo derrotaba a otro era que el dios de ese otro pueblo era más fuerte que el de este que ha sido humillado. Si así hubiera sido, ellos hubieran pensado que Marduk, el dios nacional de los babilonios, hubiera derrotado a Yahvé. Pero más bien aquí vamos a encontrar que reiteradamente el Señor dice: no, esos ídolos nada pueden hacer y no me comparen con ellos porque yo soy el creador del cielo y la tierra. Entonces esto es una forma de decir: vea, si ustedes fueron derrotados y si ustedes fueron llevados hasta Babilonia, fue por su maldad, fue por su pecado. Y esto ya había sido anunciado por los profetas desde hace mucho tiempo, no fue una sorpresa. Este pasaje es muy importante porque nos habla de que el futuro retorno del pueblo a Jerusalén será por medio de Ciro mi pastor. Opa, este es un término muy interesante porque recordemos que anteriormente a quien Dios había llamado mi pastor era a David. Entonces aquí decir que este rey extranjero, pagano, que tiene otros dioses, otra religión, es pastor para el pueblo de Israel, es una forma de identificarlo como la herramienta que Dios usará para ordenar la reconstrucción de las ciudades de Judá y del templo. Pero si esto de Ciro como mi pastor nos parece algo sumamente sorpresivo, Isaías capítulo 45 comienza con algo todavía más escandaloso. Dice el Señor a Ciro mi ungido. Ungido es un término que viene del hebreo mashá, de donde viene el término que hemos traducido como Mesías. Y este término significa el ungido. Ahora, aquí es sumamente importante que aprendamos algo. En esa época, Mesías no significaba lo que después llegó a tener en explicación para referirse a Jesús como el Mesías, sino que en el Antiguo Testamento habían muchos Mesías, porque Mesías eran aquellos que eran ungidos para ser reyes o que eran ungidos para ser sacerdotes. Entonces, que aquí a Ciro se le llame mi ungido de parte de Dios significa que es el rey que Dios ha designado para traer bendición a su pueblo. Dios lo va a respaldar, le va a dar victorias sobre las naciones e incluso va a dejar que él se enriquezca con las naciones, pero hace algo muy interesante aquí. Isaías capítulo 45 reconoce que Ciro, a pesar de todo eso, él no conoce a Dios. Es decir, él es un instrumento en las manos de Dios, él ejecuta los planes históricos de Dios, pero él no tiene una relación de conocimiento profundo con Dios. Y esto es sumamente importante porque nos presenta que Dios es el Señor no solamente sobre aquel pueblo creyente, sino que Él es el Señor sobre todo lo que existe.
Dios hará esto para demostrarle a estos judíos en el exilio que no hay otro como Él. Y por eso engrandecerá a Ciro con victorias para liberar a los cautivos. Dios se presenta como único, como inigualable. Por eso aquí hay un versículo que después será tomado para el Nuevo Testamento, porque dice que delante de Dios se doblará toda rodilla y toda lengua jurará en su nombre. Y esto será para avergonzar a los que confían en los ídolos de madera y de fundición. En Isaías capítulo 46 se nos sigue mostrando una forma de humillación a estos ídolos, porque los llama que son una pesada carga, hechos con plata, hechos con oro, hechos con madera, pero que tienen que ser movilizados, ellos solos no pueden moverse, por eso no tienen poder ni para salvar ni para oír a nadie. Dios sigue siendo el mismo que ha protegido a Israel desde el principio. Por eso ahora el pueblo debe volver a confiar en que su palabra se cumplirá y no serán avergonzados. A ustedes los de duros corazones, escuchen que la salvación y la justicia de Dios no está lejos, vendrá de oriente como un ave de rapiña. Y esto es alusión a el poder militar de Ciro. Ahora, sobre Ciro de Persa, por medio de arqueología y de inscripciones que se han encontrado extra bíblicas, se conoce que él gobernó Persia de entre los años 560 y el 530 aproximadamente, y que durante esa época conquistó Babilonia alrededor del año 539 antes de Cristo. En Isaías capítulo 47 se nos anuncia que Babilonia va a ser castigado y que eso será un acto de venganza de Dios por causa de su maldad. Y esto lo ilustra por medio de la personificación de Babilonia como si fuera una mujer cuya desnudez será expuesta para su humillación y que en un mismo día va a quedar viuda y sin hijos, que justamente eso era el motivo de su soberbia, su altanería, pensar que era muy fuerte, que nada le iba a pasar. Esto de la mujer para personificar a Babilonia claramente es una metáfora política que después incluso la vamos a ver repetida en el libro de Apocalipsis. Los ídolos de Babilonia y sus hechizos no podrán defender a Babilonia, ni sus adivinos podrán deshacer los designios de Dios, porque será humillada. En Isaías capítulo 48 se nos dice que Israel ha sido obstinado, que también ha caído en la construcción de ídolos de fundición y ídolos tallados en madera. Y aunque ellos dicen que son ciudadanos de la ciudad santa, en realidad no están buscando a Dios de todo corazón. Porque si Israel hubiera mantenido la justicia y hubiera mantenido los mandatos del pacto con Dios, no hubiera sido necesario refinarla en este horno de aflicción que es el exilio. Pero ahora se ejecutará el plan anunciado y profetizado por Dios para que salgan de Babilonia. Cerramos diciendo que en esta sección de Isaías, entre los capítulos 44 y 48, vemos que Dios demuestra su soberanía sobre la historia al anunciar no solamente el surgimiento de Ciro, sino que desacredita los ídolos babilónicos y promete la caída de Babilonia como una forma de anunciar el retorno del pueblo a Jerusalén. Yahvé muestra que él gobierna la historia porque él anuncia el futuro, él levanta a Ciro, él derrota a Babilonia y mientras tanto los ídolos de Babilonia no pueden hacer nada. Esta es una forma de siempre recordar que el personaje principal es Yahvé. Yahvé es el que anunció el exilio, también es el que ahora anuncia el regreso, es el que levanta a Ciro porque él es el que domina toda la historia y por eso él dice nada se podrá comparar con mí, ningún ídolo es cercano a Yahvé. Terminamos por hoy, mañana
Vamos a continuar con esta historia y vamos a repasar un poco el contexto de todo esto mismo que hemos visto desde este libro profético, pero lo vamos a ver en un libro histórico. Mañana vamos a ver un poquito de esto mismo, pero representado en Segunda de Reyes. Nos vemos.